Bueno, mis hermanos, en esta tarde quiero compartirles una enseñanza acerca de qué son las ordenanzas. Quiero que pensemos un poquito en esto porque es algo que nosotros normalmente estamos usando, pero que muchas veces no sabemos qué es y por qué solamente son dos, por ejemplo, o algo así. Claro, hoy solamente sería como una introducción al tema, pero espero que también traiga bendición a nuestras vidas el poder entender lo que el Señor nos ha dado a través de sus ordenanzas. Oremos primeramente. Padre, agradecemos una vez más, Señor, que nos concedas este día para estar pensando, Señor, en tus asuntos. Queremos rogarte que traigas a nosotros el entendimiento de estas cosas para la edificación de tu iglesia y para que podamos adorarte y glorificarte, Señor, al ver las cosas tan maravillosas que has hecho, Señor, por nosotros. Bendícenos en esta tarde, Padre, al estar sentados oyendo tu palabra. Permítenos tener todo nuestro corazón puesto allí y sacar el provecho necesario para nuestras vidas mientras tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Rogamos esto en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver entonces, como les digo, qué son las ordenanzas. Como sabemos, nosotros practicamos el bautismo y la cena del Señor. Y entonces estas son esas prácticas que se les ha puesto este nombre de ordenanzas. Sin embargo, por ejemplo, usted notará que en la iglesia cristiana tenemos 2 ordenanzas, mientras que en la católica tenemos 7. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, precisamente el poder responder qué son ordenanzas también nos ayuda a limitarlas o a saber cuáles son. No solamente qué son, sino cuáles son. Entonces, vamos a hacer esta enseñanza de la siguiente manera. Las ordenanzas son, en primer lugar, prácticas instituidas por Cristo adicionalmente. Bueno, todo lo que está en esa frase es muy importante, pero quiero resaltar la palabra adicional. Una ordenanza, como su nombre lo indica, es un mandato, ¿sí? Es un orden, una orden. Es un mandato de algo que debemos hacer, por supuesto, pero la diferencia con otros mandatos radica en su esencia. La esencia de una ordenanza es que es un mandato positivo, como le han llamado los teólogos, o adicional, para que podamos entenderlo mejor. Por eso le he puesto al nombre de este primero, que son prácticas instituidas por Cristo adicionalmente. Es decir, una ordenanza es un mandato de Cristo adicional, algo más que nos quiso mandar. Y por supuesto que lo puede hacer porque es soberano para hacerlo. Para poder entender mejor esto, hermanos, debemos entender que existen diferentes tipos de mandatos que el Señor nos ha dado. Diferentes tipos de mandatos. Por ejemplo, podríamos llamar a unos mandatos que vienen por leyes naturales y los otros serían mandatos o leyes adicionales o leyes positivas. Vamos a usar esa palabra intercambiablemente hoy, positivo con adicional. Existen mandatos que Dios nos ha dado por simple ley natural. Por ejemplo, la iglesia oficial dice que el matrimonio es una ordenanza, un sacramento. Ahora, nosotros no creemos que lo sea porque ese es un mandato natural. Pero voy a explicarles un poco el tema para que lo podamos entender. Por ejemplo, Adán cuando fue creado, él tenía que guardar ciertas leyes y podemos decir que tenía que guardarlas por naturaleza, es decir, que Dios en su propia naturaleza le colocó esas leyes que él debía guardar. Normalmente a esas leyes le llamamos los 10 mandamientos
Eso significa que aunque él tenía, aunque él no tenía los 10 mandamientos, por ejemplo, como lo tenemos nosotros escritos, en su naturaleza ellos de alguna manera estaban impresos en su propia naturaleza, y eso nos lo enseña la Escritura en otras partes. Así que cuando Adán fue creado, él debía guardar esa ley que por naturaleza Dios había puesto en su corazón, pero le dio un mandato positivo. ¿Positivo o qué? O adicional. ¿Recuerdan cuál fue? No comer del árbol. ¿Sí lo notan? Entonces, puso en su corazón por naturaleza ciertas leyes, pero le dio una ley adicional. Ahora, no estoy diciendo que esa ley que le dio es una ordenanza, porque lo que les voy a enseñar hoy precisamente es que para que sea una ordenanza tiene que tener por lo menos 3 elementos. El primero, como se los estoy enseñando, es que sea una práctica instituida por Cristo adicionalmente, entre otras características. Pero lo que quiero decirles es que todas las leyes que el Señor nos da vienen entonces por naturaleza, o porque Él de alguna manera la haya revelado, o mandatos adicionales. Así son los mandatos entonces que tenemos para nosotros. Por ejemplo, entonces, hablando de Adán, nuestra confesión de fe en el artículo 19, párrafo 1, dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero que noten que los escritores de la confesión entendieron lo que les estoy diciendo y se dieron cuenta que Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Estos son los 10 mandamientos. Pero que además le dio un precepto particular de no comer de este árbol. Entonces, la ley universal de la que hablan estos hermanos son los 10 mandamientos puestos en su corazón de una manera natural, pero de una manera adicional o positiva le dijo: no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las leyes naturales entonces son esos mandatos que nosotros debemos cumplir y que nos llegan de manera natural, o por lo que nosotros somos o por lo que Dios es. Por ejemplo, digámoslo así, pudiera ser que nosotros no encontráramos en ningún pasaje de la Escritura un mandato que dijera que nosotros debemos respetar a Dios, pero por pura naturaleza eso es así. Cuando analizamos la naturaleza de las cosas, note que no solamente le estoy hablando de la naturaleza de los árboles, de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza de Dios, Dios es el creador, entonces no necesita mandarnos que lo respetemos, eso ya es natural, eso ya es una obligación natural. ¿Me estoy haciendo entender? Y lo mismo, cuando nos miramos a nosotros mismos, por pura naturaleza podemos entender que Dios debe ser honrado, porque ¿quiénes somos nosotros? Sus criaturas. Entonces, no necesitaríamos que se nos escriba en ningún lugar que Dios debe ser honrado. Él debe ser honrado por pura ley natural. ¿Vamos ahí? ¿Vamos bien? Eso es lo que es una ley natural. Aquellas cosas que surgen de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Ahora, los 10 mandamientos precisamente son leyes naturales, porque surgen de lo que Dios es y de lo que somos nosotros. Los 10 mandamientos no son una imposición arbitraria, sino que obedecen a la naturaleza de Dios. Es decir, que si usted analiza cada uno de los mandamientos, se dará cuenta que son muy naturales, muy normales. Es más, esa es la razón por la cual también muchas personas, aunque no sean cristianos, entienden de alguna manera que son cosas que hay que hacer. Por ejemplo, permítame primero ilustrarle. ¿Por qué no debemos matar? Primera razón por la cual nosotros no debemos matar, ¿cuál es? Entonces debemos pensar en la naturaleza de Dios mismo.
y está el hecho de que Dios es vida. ¿Ven? Es vida, Él es el que da la vida, Él tiene ese poder. Entonces matar es contrario a Él. Por supuesto, la muerte, noten que es una consecuencia del pecado. La muerte es algo, digámoslo, antinatural, aunque para nosotros ya es natural, ¿no? Todos crecemos, nacemos, crecemos, nos morimos. Parece natural, pero no es natural desde el punto de vista teológico. No es natural. Dios no nos creó para morir. Eso fue un castigo. El castigo entra al mundo. La paga del pecado es la muerte. Pero eso es entonces evidentemente algo que no es natural. Porque no debemos mentir. Porque Dios es verdad. ¿Sí? Dios es la verdad. Cuando nosotros cometemos cualquiera de los 10 mandamientos, estamos de inmediato pecando contra Dios, no solamente porque Él dijo no haga esto, sino porque estamos pecando contra su propia esencia, lo que Él es. Así que por eso se nos han dado estos 10 mandamientos, porque esto es apenas algo natural. Entonces, las leyes naturales son esos mandatos que debemos cumplir y que nos vienen a nosotros de una manera natural, tanto por lo que Dios es como por lo que el hombre es. Esto es que nosotros estamos obligados con Dios por lo que Él es, a actuar conforme a lo que Él es, y debemos hacerlo por lo que nosotros somos. Parece un juego de palabras, pero no quiero jugar, sino mostrarles cuál es la razón. ¿Qué somos nosotros? Criaturas. Entonces nosotros debemos obedecer estas leyes naturales, no tenemos derecho a poner nuestras propias leyes. Las leyes positivas son cosas entonces que no nos llegan a nosotros de manera natural y no nos llegan por una reflexión de quién es Dios y quiénes somos nosotros, no. Las leyes positivas nos llegan a nosotros por imposición de Dios, como hizo el Señor con Adán. No coma de ese árbol. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero de ese no. De ese no. Entonces aquí tenemos una imposición soberana de Dios. Y hablando de nuestras ordenanzas, entonces es una imposición de Cristo particularmente. Ahora bien, permítame mostrarles en la Escritura cómo la gente ha recibido estas leyes de manera natural. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Dice el apóstol Pablo allí: porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí hay una diferencia, aquí Pablo tiene en su mente dos grupos, judíos o gentiles. Cualquiera que ha leído, así sea de manera superficial, las escrituras, sabe que Dios le dio las leyes al pueblo judío. Por lo tanto, ellos tienen ley. Pero los gentiles que no lo han conocido, en principio pudiéramos decir que no lo tienen. Entonces, ¿qué nos dice Pablo al respecto? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora bien, aquí hay este juego de palabras que nos haría desviarnos, ¿no? Porque no tienen ley, pero sí tienen ley. ¿Cierto? Por ejemplo, el verso 14 empieza diciendo que no tienen ley, pero el verso 15 empieza diciendo que sí tienen ley y que está escrita en sus corazones. Bueno, la diferencia está en la manera como se ha recibido. Cuando el verso 14 dice, cuando los gentiles que no tienen ley, significa, o Pablo tiene en mente, que a ellos no se les dieron las 10 tablas, a ellos no se les dio la revelación del Antiguo Testamento. Pero cuando en el verso 15 dice que tienen la ley escrita en sus corazones, estamos hablando precisamente de lo que les he dicho, que de manera natural el hombre ha recibido estos mandamientos
acerca de lo que tiene que hacer por lo que Dios es y por lo que el hombre es. Entonces noten, verso 14, aunque no tienen esa ley escrita como la tienen los judíos, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, aunque no tengan ley escrita, son ley para sí mismos por su propia naturaleza. ¿Y eso qué evidencia? Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que está por naturaleza esa ley en ellos, esos mandamientos está en ellos por naturaleza. Y nos dice que da testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el pasaje nos enseña que por pura naturaleza, ellos hacen lo que es de la ley, porque de esa manera han recibido estos mandatos del Señor. Esto es una ley que Dios puso en sus corazones. Entonces, aunque ellos no tengan un escrito claro, como los 10 mandamientos, aunque no lo tengan, ellos en esencia sí tienen un sentido a través del cual ellos respetan o irrespetan la ley de Dios y saben que algo está bien o mal. Por ejemplo, las personas que no son creyentes y aún que no han estudiado la Escritura, respetan a sus padres o tienen un sentido a través del cual saben que los tienen que respetar. Saben que robar es algo que no es correcto y saben entonces que si lo hacen eso no está bien. O por ejemplo que si son infieles a su pareja, saben que eso no es correcto, que eso no se debe hacer y eso ellos lo tienen por pura naturaleza. Por ejemplo, pensando en la adoración. La adoración tiene un mandato natural. Por pura naturaleza nosotros debemos adorar a Dios. Por eso grandes teólogos han llegado a concluir que si una persona no adora de alguna manera es peor realmente que una bestia. Porque por pura naturaleza nosotros debemos estar inclinados a adorar a Dios. Claro, el problema es si conozco quién es Dios o no, y si resulto adorando lo que no es Dios por la ignorancia que tengo. Pero hablando de esto, por ejemplo, la confesión de fe dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Por pura naturaleza sabemos eso. Claro, luego la confesión sigue hablando y dice, bueno, pero el modo aceptable de adorar a Él está prescrito en las Escrituras. Pero quiero que noten entonces cómo por pura naturaleza hay cosas que son obvias. Y miren lo que tenemos aquí. Nos dice que por pura naturaleza uno debe entender o saber que hay un Dios. O sea que pudiéramos decir que ser un ateo teórico es más antinatural que cualquier otra cosa. Y eso nos hace pensar que Dios tiene señorío. Por ejemplo, si uno se pone a pensar sinceramente en cómo ocurren las cosas en el mundo, uno llega o debe llegar a la conclusión que hay un Dios que tiene señorío, que tiene soberanía, también que es justo y bueno, que hace bien a todos. Usted puede llegar a esa conclusión simplemente analizando este mundo. Lo que pasa es que a veces nosotros somos trágicos y siempre nos vamos a lo peor, ¿no? La crítica más típica que encontramos por ahí es la gente cuando ve las cosas malas diciendo, ¿y por qué Dios permite esto? Pero ¿cuántos días le va bien al malo y al bueno? ¿Eso no nos hace pensar que Dios es generoso, por ejemplo? ¿Que Dios hace el bien a todos? ¿Cuánta gente mala está bien, ¿no? Y buena, entre comillas. Entonces, aunque nosotros siempre queremos pensar lo feo, también podemos pensar lo bueno y darnos cuenta, mire, si pensémoslo así y metámonos un poquito por allá en el contexto bíblico, en tiempos antiguos. Si el hombre que es malo tiene un campo y siembra y le nacen un poco, ¿no?, de naranjas y de piñas y de cosas, y el hombre que es bueno y siembra y también le nacen naranjas, piñas y cosas,
¿Eso no nos hace pensar que Dios es generoso? Claro, es bondadoso, es bueno, hace el bien a todos. Entonces, todo esto nos debe hacer pensar que hay un Dios y que debe ser temido, amado, alabado, invocado. Esa es la razón por la cual grupos de personas, por ejemplo, indígenas o cosas así, siempre adoraron, aunque no adoraron al Dios verdadero, pero siempre adoraron. ¿Por qué? Porque la pura naturaleza me dice que hay un Dios que debe ser adorado. Claro, necesito la Biblia para saber cómo adorarlo correctamente. Imagínense, y si hoy los cristianos, muchos cristianos, teniendo la Biblia, no quieren adorar a Dios correctamente, estando revelado, ¿cómo le diría a alguien que no tuviera la Biblia? ¿Sí? Por ejemplo, la Escritura nos dice que hay un día de cada 7 para adorar a Dios. Y los cristianos pelean con eso, cuando eso está abundantemente revelado aquí, ¿no? ¿Cómo será entonces aquellos que no tenían luz? Pero su propia naturaleza les hacía pensar en que Dios debía ser adorado. Entonces, con esto les muestro que muchos de los mandamientos de Dios son naturales. Las ordenanzas son mandatos adicionales. Son mandatos que Cristo dio a la iglesia de manera adicional. Entonces, varios elementos son claves. 1, el mandato es de Cristo. Ahora, esto es importante que lo entiendan. Yo sé que hay hermanos que no entienden la Trinidad todavía, porque cuando uno dice esto es de Cristo, no distinguen. Entonces necesitamos entender la Trinidad. Una cosa es decir, este es un mandato de Dios. Si yo digo Dios, ¿a quién me refiero? Pudiera ser, pero pudiera que no. Depende del contexto. Si yo digo de manera general que este es un mandato de Dios, debiera pensar en la Trinidad. Si en mi charla estoy hablando que es un mandato de Dios, pero estoy hablando de Jesús como hijo, entonces Dios, la palabra Dios debe entenderse como el Padre. ¿Ven? Y así lo maneja la Biblia. Por eso a veces dice, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice el Dios y Padre. Está haciendo esa diferencia. Entonces, cuando yo digo Cristo, usted debe entender la segunda persona de la Trinidad. Porque miren, aquellos que dicen que el matrimonio es una ordenanza, Cristo nunca lo dio como una ordenanza. Es más, el matrimonio es un mandato natural. Es tan natural que tan pronto Dios creó a Eva, la revelación dice que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un mandato natural, no es una ordenanza y no la dio Cristo. ¿Sí lo notan? Es un asunto bien clave. Pero con relación a las ordenanzas, es decir, bautismo y santa cena, son mandatos adicionales que dio Cristo. Cristo los dio en el Evangelio. Entonces podemos mirar el pasaje que leímos ahorita, Mateo 28, 19. Note lo que tenemos aquí, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, Él les dice, Cristo les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Cristo dio ese mandato. Cristo lo dio. Él, la segunda persona de la Trinidad, en su autoridad, le dijo a la iglesia, yo quiero que vayan y prediquen y que hagan discípulos y que los bauticen. Ese es mi mandato adicional. Eso es lo que adicionó ahí el Señor. Y luego, en 1 Corintios 11, 23, Pablo nos explica qué ocurrió con relación a la cena. En 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor, ahí está, lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor, claro, el Señor lo había hecho en los evangelios, lo notamos,
cuando él instituyó la cena. Ustedes saben que Pablo aún no creía en el Señor, pero luego el Señor lo llama y Pablo dice, yo recibí del Señor, él recibió este mandato de Cristo. Cristo le dio un mandato adicional que está consignado ahí del verso 23 en adelante, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y usted nota los imperativos ahí, tomad, comed, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Es un mandato de Cristo adicional. Entonces, en este primer punto estamos resaltando que son órdenes adicionales hechas por Cristo. Segundo, ¿qué son las ordenanzas? Es nuestra pregunta. Son prácticas en las que los elementos materiales son usados como signos visibles de la bendición de Dios. Son prácticas en las que los elementos materiales son usados como signos visibles de la bendición de Dios. Así que estas ordenanzas que el Señor instituyó también les colocó un elemento visible. ¿Cuál es el elemento visible del bautismo? El agua. ¿Sí? El elemento visible del bautismo es el agua. ¿Y cuál es el elemento visible de la cena? Hay dos, el pan y el vino. Ahora, esos elementos físicos tienen el propósito de ser signos visibles de la bendición de Dios. O sea que una ordenanza no meramente es algo que mande Cristo de manera adicional, sino que además tienen elementos visibles que son signos acerca de la bendición de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Vamos bien ahí? Bueno. Es muy importante esto que acabo de decir porque pueden existir muchos mandatos en la Biblia adicionales que no contengan un signo visible. Entonces, no todo mandato adicional es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? En primer lugar, dijimos, es un mandato adicional instituido por Cristo. En segundo lugar, una ordenanza es esta práctica que tiene un elemento visible y ese elemento visible es un signo de la bendición de Dios. Entonces hay varios elementos que hay que analizar allí, ¿cierto? Primero, que el mandato sea de Cristo y adicional. Segundo, que el mandato tenga un elemento visible. Y otra cosa, que ese elemento visible sea un signo de la bendición de Dios. Si no, no sería una ordenanza. Es muy importante entender esto, hermanos. Ya les dije, porque muchos mandatos en la Biblia no contienen elementos visibles que signifiquen algo. Entonces no son ordenanzas. Entonces aquí nos ocupamos del significado. ¿Cuál es el significado del agua, por ejemplo? ¿Cierto? En el bautismo. Porque si yo pregunto cuál es el significado del bautismo, pudiéramos decir varias cosas, pero estamos pensando en el elemento visible. ¿Cuál es el significado del elemento visible en el bautismo? ¿Cuál? La limpieza. El agua en la Escritura significa limpieza. Desde el Antiguo Testamento muchas veces nos decía que el Señor nos iba a perdonar nuestros pecados y que nos iba a lavar con agua, por ejemplo. Entonces a veces uno dice, o sea, me va a bañar y además me va a perdonar. No, el significado es ese, que al perdonarme me lava. Para citar un pasaje, miremos Hechos 22:16. Ese pasaje nos muestra lo que les estoy diciendo.
Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está la figura. ¿Qué simboliza entonces el elemento visible del bautismo? Limpieza, lavarse, quedar limpio. Ahora, si pensamos en la otra ordenanza, el pan significa o representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La ordenanza dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor tenía el pan en la mano, lo partió, lo dio a sus discípulos y le dio: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que el pan significa o representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en la copa, también nos lo explica. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que tenemos un mandato adicional de Cristo, pero además esos mandatos tienen elementos visibles que representan la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición del agua? ¿Qué representa? La limpieza. ¿Cuál es la bendición del cuerpo? Su cuerpo molido en vez del mío, vicariamente. ¿Cuál es la bendición de la copa? El sello de mi salvación. Es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Así que ahí están los elementos visibles representando, figurando la bendición del Señor. En tercer lugar, ¿qué son las ordenanzas? Entonces, podemos decir que son medios de gracia, prácticas que se usan como medios de gracia. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque este lenguaje es mal interpretado y mal usado teológicamente. Por ejemplo, en algunos contextos, por ejemplo en la religión oficial, al decir que el bautismo es un medio de gracia, piensan que el bautismo salva. No, en ese sentido no decimos que es un medio de gracia, ¿sí? En ese sentido no. Más bien en el sentido que Dios ha dado estas ordenanzas y ha elegido estas ordenanzas para utilizarlos para animar y fortalecer mi fe. En ese sentido, medios de gracia. No significa que tomarlos hace creyente a alguien. Miren, hay muchas personas que se bautizan hoy por hoy, pero el hecho de que se haya bautizado no significa que se salvó, porque ahí tendríamos un mal entendimiento de lo que es un medio de gracia. Alguno pudiera decir: si me bautizo igual me salvo. Claro, facilito. No, así no, en ese sentido no. Lo mismo, alguno pudiera tomar la cena y decir: bueno, como comí el pan y me tomé la copa, eso significa que soy salvo. Pero si no es creyente, no. Si no es creyente, no. Entonces, más bien que Dios eligió utilizarlos para fortalecer mi fe, y en ese sentido es que son medios de gracia para fortalecer mi fe. El creyente accede a ellos y Dios ha dispuesto que a través de acceder a estas ordenanzas, la fe de la persona se fortalezca, se acreciente. Por ejemplo, pensemos en el bautismo. ¿Cómo o de qué manera el bautismo me sirve para fortalecer mi fe? Y miren, esto es muy importante porque hay hermanos que se bautizaron hace 20 años o 30 y dicen: bautismo no, realmente pues yo no veo que me traiga ninguna bendición hoy. Bueno, entonces allá hay una ignorancia grande. Permítame ilustrarles con la vida de Martín Lutero. Se dice, por ejemplo, que en ocasiones él estaba tan confundido, hermanos, por todo, porque él fue un hombre que pudiéramos decir sufrió en su alma cuando el Señor lo llamó desde antes y luego también siguió sufriendo por el entendimiento de las cosas. Por ejemplo, él estaba confundido porque, por ejemplo, cuando empieza la reforma, él tenía la tensión de ir a la delantera de la reforma. Eso es terrible. Eso es terrible. O sea, imagínese usted, uno yendo en contra de la corriente.
una iglesia institucional diciendo usted es un hereje y uno solo a la vanguardia, a la parte delantera de la reforma ir diciendo no, yo creo que es por aquí y hágale por ahí. Eso es una tensión fuerte, hermanos. Eso es una tensión fuerte. Miren, si hoy hay predicadores que otro lo hace voltear su forma de pensar en 2 momenticos, ¿cómo será durante años, 28 años, yendo a la vanguardia de la reforma y todo el mundo diciéndole, pues usted está equivocado? Si eso no lo enseña la iglesia, ¿cómo lo va a venir a enseñar a usted? Entonces, esa tensión, hermanos, hacía que él tuviera periodos difíciles. Además, por ejemplo, periodos duros donde él mismo cuestionó la reforma, donde él mismo dijo, ¿será que esto sí es por aquí? ¿Será que no? Pero pues yo veo que es por aquí, entonces sigo por aquí. Momentos donde él puso en duda su fe, donde él dijo, ¿será que yo sí soy cristiano? Y eso sí nos pasa a todos, ¿no? ¿Será que yo sí soy cristiano? Recuerden que una persona puede ser salva y no tener seguridad de salvación. Son 2 cosas diferentes. Tremendo. Y hasta él pensaba que la obra de Cristo a veces no se aplicaba a él. Él a veces decía, no, yo creo que Cristo no me salvó, que Cristo no me perdonó. En dichos momentos, entonces se dice que él escribía con tiza en su mesa, baptizatus sum, que significa, he sido bautizado. He sido bautizado. Esa era la herramienta a través del cual su fe era fortalecida. He sido bautizado. El hecho, hermanos, de que uno haya sido bautizado en una iglesia bíblica, por eso a veces cuando vienen hermanos y vienen de un lugar así donde uno no sabe, pues como uno no sabe, uno le dice, hermano, vea, si usted viene de una secta, si usted sabe que usted viene de una secta, mejor bautícese. ¿Sí? Porque si viene de una secta, ese bautismo no es nada. Pero como yo no sé de dónde usted viene, en cambio usted sí sabe de dónde viene, ¿sí? Entonces no somos rebautizadores, pero sí creemos que si usted se bautizó en una secta, pues ese no es el bautismo de Cristo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque si una iglesia bíblica lo bautiza, eso es un testimonio poderosísimo. Si a usted lo bautiza por ahí un hereje, una secta, eso hay que cuestionarlo, ¿no? Pero si a usted lo bautiza una iglesia bíblica, es decir, si hay una membresía detrás de esto que dice, nosotros creemos que fulano es cristiano y por eso creemos que debe bautizarse, eso es, hermanos, un instrumento que fortalece la fe. Por eso cuando un nuevo hermano se bautiza, nosotros debemos recordar claramente lo que significa para afirmar mi fe. Eso es para lo que el Señor nos dio esa ordenanza, ¿ven? Nos fortalece, nos sirve. Son medios de gracia a través de los cuales yo recuerdo la obra de Cristo. Recuerdo lo que significa el bautismo. Por ejemplo, que uno de los pasajes que lo enseñan mejor es Romanos capítulo 6, no lo vamos a estudiar por ahora, pero ahí nos enseña lo que significa morir al pecado. Es la unión con Cristo. Es que cuando Cristo murió, yo morí con Él y eso es representado en el bautismo cuando soy sumergido en el agua. Es que cuando Cristo resucitó por la unión con Él, cuando yo salgo del agua significa que he sido resucitado también para vida nueva. Es decir, todas estas bendiciones que tiene las ordenanzas sirven como medios de gracia para fortalecer nuestra fe. Si pensamos, por ejemplo, en la cena, 1 Corintios 11:24, claramente se nos muestra cómo el Señor quiere fortalecer mi fe. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Al tomar este pan en nuestras manos y comerlo, se nos dice, este es mi cuerpo que por usted y por los otros que lo toman fue partido. El Señor Jesús está diciendo, por usted yo morí. ¿Sí lo notan? Claro, si usted no es creyente y toma la cena, eso no tiene ningún efecto. Pero si usted es un creyente y toma la cena del Señor a través de esa ordenanza y de esos elementos, le está fortaleciendo la fe diciéndole, yo morí por usted.
Mi cuerpo fue partido por usted. Yo pagué su deuda. Usted no debe nada ante el tribunal de mi Padre porque yo lo pagué. ¿Sí lo notan? Son medios que fortalecen la fe. Y no es como el evangelista moderno que le dice a todos que Cristo murió por todos, ¿no? Cristo murió por todo el mundo. No, no, no. Cristo aquí le está diciendo puntualmente al que está tomando la cena con fe, con arrepentimiento, siendo un creyente, a él le está diciendo, por usted fue que yo morí. Por usted fue que se partió mi cuerpo. Por usted. ¿Ven? Y esto tiene el propósito de fortalecer mi fe, porque es verdad. Eso me afirma en mi salvación, en el perdón de pecados, en la gracia que el Señor me trajo. Cuando pensamos, por ejemplo, en la copa y decimos, este es el nuevo pacto en mi sangre, pensamos en un sello. Es decir, que Dios sella, hermanos, su gracia en mí a través de esas ordenanzas. La sella, pone un sello. Y usted sabe, bueno, hoy no usamos tanto los sellos como en la antigüedad, ¿no? Antes un rey mandaba una carta y va con su sello. Pero de todas formas entendemos lo que es un sello. Miren, un sello sirve para autenticar algo y mostrarlo como genuino, como poniendo un sello de aprobación. Un sello sirve para marcarlo como la posesión de uno también. Como por ejemplo, lo hemos dicho, esta ilustración, un enlatado de conservas, ¿no? O algo que tenga así un sello. Usted se ha leído, dice, si este sello está dañado, no lo consuma. ¿Sí lo nota? Suena chistoso, pero es que está haciendo el efecto que les estoy diciendo. Cuando el sello está bien, lo autentica. Un sello verdadero lo autentica, dice, esto es original, esto es verdadero, ¿sí? Y además lo marca como la posesión de alguien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros participamos de las ordenanzas, se pone un sello a la autenticidad de lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, cuando el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, le está poniendo un sello a la salvación nuestra. O sea, nos está diciendo que su salvación es original, que es de verdad, que es verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no sirve para nada las ordenanzas cuando el Señor me está, ¿no? Autenticando y está de esa manera fortaleciendo mi fe con lo que Él ha dicho? Así que noten, ¿qué son las ordenanzas? Son prácticas instituidas por Cristo adicionalmente. En segundo lugar, hemos dicho que son prácticas en las que los elementos materiales son usados como signos visibles de la bendición del Señor. Y en tercer lugar, dijimos que son prácticas que nos sirven como medios de gracia, por supuesto, para fortalecer nuestra fe. Así que, hermanos, el bautismo y la cena son grandes bendiciones que el Señor le ha dado a su iglesia. No debemos despreciarlos, porque en su sabiduría, hermanos, Él ha pensado que esto es bueno para nosotros. Tomarlas correctamente debe hacer eso, debe fortalecer mi fe. Si usted la está tomando, por ejemplo, la cena, y eso no está haciendo nada en su corazón, usted debe analizarse porque usted no la está tomando correctamente, porque tienen el propósito de fortalecer mi fe. Es decir, que si usted la toma, su fe debe ser fortalecida. Pero para ello, hermanos, entonces hay que ponerle el corazón a estas ordenanzas, tomarlas con el entendimiento correcto y con el valor que se le debe dar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a parar ahí, hermanos, oremos. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por mostrarnos, Señor, estas características de las ordenanzas que las hacen especiales, que las hacen únicas y que las hacen de gran bendición para tu iglesia. Permítele a tu iglesia entender más y mejor, Señor, lo que has querido hacer a través de ellas, para que en verdad, Señor, le saquemos provecho, para que nuestra fe se fortalezca,
para que vivamos para tu gloria, honrándote, alabándote, Señor. Especialmente bendícenos en esta tarde, que vamos a tomar la cena del Señor. Permítenos, Señor, reflexionar en lo que estamos viendo, en la bendición que hay detrás de ella, y que salgamos entonces de este día fortalecidos en nuestra fe para vivir para tu gloria, fortalecidos en nuestra fe, Señor, para luchar contra nuestros pecados, fortalecidos en nuestra fe para comprometernos a avanzar tu reino. Padre, danos tu gracia de esta manera, en esta tarde. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén.